Arriba Alianza, cuando tú juegas, todos debemos triunfar. Miramos tu arte, tu picardía, tu maestría, ciencia y saber. Arriba Alianza, cuando tú juegas, todos debemos triunfar. Miramos tu arte, tu picardía. El fútbol es la cosa más importante entre las cosas menos importantes. Esta frase la dijo un entrenador italiano, Arrigo Sacchi, y yo creo que en gran medida es cierta. ¿Por qué estoy comenzando el programa de hoy con esta frase? Evidentemente porque vamos a hablar de fútbol, el deporte pasión de multitudes. En el programa de hoy les voy a contar los más de 100 años de historia del emblemático club de fútbol Alianza Lima, que fue fundado en 1901. Haremos un repaso por los hitos más importantes de su existencia y por sus grandes figuras como Manguera Villanueva, Pitín Segarra y el Nene Cubillas, entre muchos otros. Tengo el placer de estar pisando la cancha del estadio Alejandro Villanueva en Matute. Y desde aquí comenzamos. Arriba Alianza, soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Alianza Lima, vale un Perú. Para mí es un todo, ¿no? Porque es mi vida, mi pasión, mi casa. Yo he nacido ahí en Alianza. Cuando tuve que decirle adiós al fútbol, haciéndolo con mi equipo, lo dije que si tuviese que volver a nacer, volvería a escoger a Alianza como mi equipo. Yo soy Alianza y nací para la Alianza y moriré con el Alianza. El balón que viene para Jordi Reina, va Jordi Reina, la marca es de Galiquio, giro Jordi, ¡golazo! Alianza Lima es el equipo de fútbol peruano identificado con el pueblo, con la alegría, la picardía y el juego bonito. Su sede está en la capital del país, pero su popularidad ha llegado a todos los rincones del Perú. Por ese motivo, en cualquier lugar donde Alianza Lima juega, se desata una verdadera fiesta deportiva. Alianza Lima está asociado con el distrito de La Victoria. Sin embargo, su fundación, a inicios del siglo XX, ocurrió en el barrio de Chacaritas, específicamente en la calle Cotabambas, que iba desde el Parque Universitario hasta la Avenida Grau. Alianza fue en sus inicios un club de fútbol formado por impetuosos chiquillos de barrio. Lo que en esa época eran
los extramuros de la ciudad, ¿no? Ya se habían derrumbado las murallas, digamos, en este proceso de urbanización de Lima, ¿no? Que salía del cercado, un proceso dirigido por Henry Meiggs. Se empezaron a formar algunos pequeños barrios alrededor de la Alameda Grau, de la avenida Grau. En el barrio de Chacarita existían callejones, solares, pequeñas huertas y caballerizas, talleres artesanales y pulperías. El fútbol era, por entonces, un deporte novedoso, practicado por los ingleses visitantes o residentes que habían fundado el Club Lima Cricket. Este club tenía un campo deportivo llamado Santa Sofía en la moderna Alameda Grau. Muy cerca de ellos estaba las canchas del Lima Cricket, en ese entonces, donde jugaban los hijos y los ingleses y descendientes de los ingleses en lo que a inicio del siglo XX era una novedad, que eran los deportes, ¿no? El fútbol, el atletismo, etc. Y entonces, como muchos chicos, como suele suceder, veían jugar a estos, lo que José Gálvez, en una de sus crónicas de Lima, llama los gringos locos, por la forma en cómo estaban vestidos. Uno podría imaginar, ¿no? Sus uniformes, estos jugando. Siguiendo el ejemplo de Lima Cricket y de los clubes sanmarquinos Sport Fernandino y Club Carolino, los muchachos de Cotabambas fundaron el 15 de febrero de 1901 el Sport Alianza. De aquella fundación no quedan actas ni fotos. Estos entusiastas chiquillos no imaginaron que con el tiempo su club de barrio se convertiría en uno de los más populares del Perú. Entre esa variopinta muchachada estaban Julio Chacaltana, Manuel Carballo, los hermanos Carlos y Eduardo Pedreschi, hijos del comerciante italiano Ángel Pedreschi, y los hermanos Eleodoro y Augusto Cucalón, hijos de inmigrante chino. Increíblemente, en su inicio, Alianza no tiene jugadores negros. Hay apellidos como los Pedreschi, los Carvalho, muchos inmigrantes. Los colores del Sport Alianza fueron definidos unos años después de la fundación. Según la versión más aceptada, fue el verde el color seleccionado para la camiseta. En esta decisión fue fundamental el papel de Eduardo Pedreschi, convertido ya en una suerte de padrino del club. Luego de la muerte de su padre, el joven Eduardo había asumido la administración del negocio familiar. Entonces se convierte en el padrino ideal de este grupo de muchachos, ¿no? Que necesitaban a alguien, pues, ¿no? Que pusiera dinero para las camisetas, para las pelotas. Y Pedreschi le encarga a sus hermanas que le hicieran el primer uniforme al Sport Alianza. Eran hijas de italianos, ¿no? Y la mamá todavía vivía. La mamá dice que sea verde y blanco, ¿no? Con los colores de la bandera italiana. Y por eso la primera camiseta es verde totalmente y el short es blanco. Los chiquillos del Sport Alianza solían jugar fútbol en las calles y en los potreros de un corral de caballos ubicado en la calle Cotabambas. Ese corral llevaba por nombre Stud Alianza. Y estos chicos, ¿no? del barrio de Chacaritas, de la calle Cotabambas, ¿no? Fundan su equipo de fútbol y le llaman Sport Alianza. En la calle Cotabambas existía un Stud, pretenciosamente llamado un Stud, en realidad era un corral de caballos, ¿no? Que pertenecía a Leguía, que todavía no había, después fue presidente del Perú, ¿no? Augusto B. Leguía. Entonces los muchachos, digamos, como para identificarse un poco con la calle y con el corral emblemático, ¿no? De ese nuevo barrio que se formaba, le ponen Sport Alianza. Durante varios años, Sport Alianza fue uno más de los equipos de barrio de la ciudad. Sin local propio, las reuniones se hacían en las casas de los jóvenes integrantes del club. Poco a poco, el Sport Alianza fue evolucionando.
y se fue convirtiendo en un verdadero club. En ese proceso fue clave su acercamiento en 1911 al Estud Alianza, representado por el político Foción Mariátegui, hombre de confianza del presidente Augusto B. Leguía. Entonces buscan como un padrino en el Estud Alianza y encuentran ahí a Foción Mariátegui, ¿no?, que era el encargado del Estud, un turfman, como se le llamaba en esa época, un hombre de hípica, y también una figura importante en el gobierno de Leguía. Y él acoge a estos muchachos y se convierte ya en un padrino bastante mejor que lo que podría ser Pedreski, ¿no?, en la primera etapa. El Sport Alianza adoptó el azul y el blanco para su uniforme. Estos eran los colores representativos del Estud Alianza. Así nació el clásico blanquiazul aliancista. En 1912 se aprobó la fundación de la Liga Peruana de Fútbol, primera asociación de clubes de nuestro país. En ese año se jugó el primer campeonato y Sport Alianza quedó quinto, resultando campeón el poderoso Lima Cricket. El club blanquiazul fue haciéndose de un nombre. Reclutó jugadores de otros barrios como La Victoria y Malambo y consiguió el título de la liga los años 1918 y 1919. Y Alianza empieza a cobrar una cierta popularidad, ¿no?, como uno de los equipos más representativos de la capital. Entonces necesitan reforzarse con otros jugadores, necesitan un mayor presupuesto, y ahí es cuando se produce un verdadero acercamiento con el Corral o Estud Alianza Lima, ¿no? Un ídolo del equipo aliancista de esos años fue Jorge Cuchoy Sarmiento, hijo de un comerciante chino y una mujer natural de Ancash. Cuchoy vivía en La Victoria y era obrero textil. Había un asiático, Jorge Cocchoy Sarmiento. Muchos creían que Cocchoy era un apelativo, ¿no? Su apellido era descendiente de asiáticos. La popularidad de Alianza Lima alcanzó a personalidades de la sociedad. En 1927 asumió la presidencia del club Juan Bromley, destacado historiador vinculado a la Municipalidad de Lima. Y se cambia el escudo, y por eso Alianza Lima tiene el escudo de la ciudad de Lima. No lo tiene desde el principio, lo tiene en esa época. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Lima lo respalda y los jugadores dejan de ser obreros y se convierten, por ejemplo, manejan los aguateros, ahí está el que bailaba la marinera, el aguatero. Hay fotos, digamos, ¿no? O estaban en la planilla de la municipalidad, pero no trabajaban. ¿Para qué? O sea, dejan el trabajo físico para que puedan entrenar o puedan jugar. Bromley se propuso organizar institucionalmente al club. Una de sus primeras medidas fue alquilar un local en el centro de La Victoria.
distrito que se había fundado en 1920. El traslado de la sede del Sport Alianza a La Victoria determinó la identificación del equipo blanquiazul con las clases populares y con la población afrodescendiente de Lima. Y en este barrio están los obreros. Y están los trabajadores de albañiles, de construcción. ¿Por qué? Porque la ciudad se va creciendo. Y entonces La Victoria tenía muchos trabajadores de construcción civil. El club, fundado en Cotabambas, empezó a ser llamado Sport Alianza Lima, en oposición a los clubes del Callao, con los cuales tenía una enconada rivalidad. La primera gran rivalidad del fútbol peruano en realidad no es el clásico, ¿no? Porque Universitario recién se funda en la década del 20, sino es la que se da entre los equipos de Lima y el Callao, ¿no? Básicamente representados por Atlético Chalaco y por Sport Alianza, ¿no? Que para reforzar esta identidad limeña empieza a llamarse poco a poco Sport Alianza Lima. Finalmente se elimina la palabra inglesa Sport y el equipo comenzó a ser Alianza Lima, nombre que se hizo popular entre los fanáticos. En 1929, Alianza Lima fue desafiliado de la Liga Peruana de Fútbol. Esto ocurrió porque 7 de sus jugadores abandonaron la selección nacional que se alistaba para el campeonato sudamericano. Los dirigentes de la liga querían suspender el campeonato local, lo cual fue rechazado por los convocados aliancistas que estaban en contra de esta medida. Y los jugadores de Alianza se declaran en rebeldía, porque ellos decían, ¿sabes por qué vas a suspender el campeonato? Porque si no recibo el campeonato, yo no recibo nada, ¿no? Y entonces decían, pero usted es un jugador amateur. No, pero sí, pero yo recibo parte de esto y yo soy un obrero, yo necesito este ingreso, entonces estoy en contra no quiero participar en la selección, de la preparación de la selección. Entonces suspenden a la Alianza por 1 año, de todo campeonato, por antipatriotas. ¿Ya? Y entonces esa es la época más romántica. ¿Por qué? Porque este episodio hace que Alianza, ya no como Alianza, sino como los íntimos, ¿ya? Juegue en los potreros durante 1 año, ¿ya? De los alrededores de Lima. El equipo Los Íntimos jugó en canchas de Vitarte, Chilca, Pachacámac y Lurín, ganándose la admiración del numeroso público que se agolpaba para verlos en acción. Y la gente se pasaba la voz en los mercados, hay fotos, y se llenaba, digamos, las canchas de gente, no solo popular, sino también gente con carros que venían en sus primeros autos, ¿no? Y eran partidos con trago, con fiesta, con baile, eran fiestas, digamos, ¿no? Y es ahí yo creo que Alianza donde se convierte más popular, porque hay la idea de que han sido víctimas de una sanción. Finalmente, el castigo fue levantado. De otro lado, la selección nacional, sin los jugadores aliancistas, quedó última en la competencia disputada en Buenos Aires. 1 año antes, en septiembre de 1928, se habían enfrentado por primera vez en el Estadio Nacional Alianza Lima y la Federación Universitaria de Fútbol, conocida como la U. El partido fue accidentado y acabó en una tremenda gresca. Allí nacería la enconada rivalidad entre ambos clubes limeños, antagonismo condimentado por una cuestión de estatus social. Alianza era el equipo de los obreros y los morenos, la U, el de los estudiantes y blanquiñosos. Este partido fue bautizado como el Clásico de los Bastonazos. Por un lado estaban los señoritos, que repito, de la Universidad de San Marcos, ¿no? Apoyados por una hinchada, por una afición, digamos, ¿no? O por los parientes, digamos, ¿no?
que estaban en el palco oficial del Estadio Nacional, que ya quedaba en Santa Beatriz, y que vestían en la época pues, los sombreros y los bastones, ¿no? Que eran como un símbolo de distinción. Cuando se arma una bronca en el campo, intervienen algunos de estos aficionados de Universitario y se enfrascan contra los jugadores aliancistas que peleaban a puño limpio y a cabezazo contra estos señoritos que peleaban con bastones. Alianza Lima dominaba el campeonato local. Este extraordinario e invencible equipo tenía como figuras al arquero Juan Mago Valdivieso, a Alejandro Manguera Villanueva, a José María Lavalle, a los hermanos Juan y Miguel Rostein, a Alberto Montellanos y a Adelfo Magallanes. Maravillado por este equipo, el gran Felipe Pinlo Alba compuso un One Step para Alejandro Villanueva y otro para Juan Rostein, además de un paso doble en homenaje a Juan Valdivieso. Parte de este equipo, reforzado con algunos jugadores de Universitario como los hermanos Arturo y Lolo Fernández, realizaría una extraordinaria gira en canchas chilenas. Y es que, cuando se hablaba de la selección o de jugar contra un equipo extranjero, los compadres se unían en una causa común. Además, la rivalidad entre ellos se quedaba en la cancha. Alejandro era muy amigo de Lolo Fernández y Lolo, el símbolo grande de la U, reforzaba Alianza, eran amigos. El Rodillo Negro es el equipo de Alianza Lima que hace una gira muy exitosa a fines del año 35 por Chile. Reforzado también con jugadores de Universitario, ¿no? Porque era muy habitual que en la época, si algún equipo peruano salía de gira o si se enfrentaba en algunos amistosos en nuestro país contra rivales extranjeros, se reforzaran con las figuras principales de otros equipos. En 1935, Alianza Lima realizó una gira por tierras chilenas con un equipo reforzado con jugadores de otros clubes. La campaña blanquiazul fue exitosísima. Obtuvieron 6 victorias, un empate, 17 goles a favor y solamente 4 en contra. La prensa chilena se rindió en elogios ante ese equipo y bautizó su delantera como el Rodillo Negro, nombre que quedó para la posteridad. Formaban parte de esa escuadra de atacantes Alejandro Villanueva, Adelfo Magallanes, José María Lavalle y José Morales. Pero en esa gira no solamente brillaron los delanteros, también lo hizo el guardaballas, el arquero Juan Valdivieso, que se tapó 4 penales en 7 partidos y por eso se ganó el apodo de El Mago Valdivieso. Del cuadro blanquiazul era Alejandro Villanueva. Con su personalidad y brillante juego, el espigado y hábil delantero le dio identidad al club victoriano. Alejandro Villanueva fue el representante del fútbol pícaro, elegante y alegre que siempre caracterizó a Alianza Lima. Medía como 2 metros y era flacazo, por eso le decían Manguera. Manguera Villanueva campeonó varias veces con Alianza Lima y formó parte de una delantera letal. Fue también convocado a la selección peruana, donde exhibió su talento y su gran capacidad goleadora. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Berlín de 1936, en 2 partidos metió 4 golazos. Hombre famoso que dio nombre y glorias al deporte nacional. Este era un moreno de 1,96 de estatura. Era por su tamaño y su fuerza, no era un hombre fuerte, era un hombre eximio, de sutileza, de tocar el balón. Los negros de Alianza jugaban fútbol y jugaban básquetbol. Con ese negro de 1,96 tenían todo. La gran figura ahí es Alejandro Villanueva, ¿no? Manguera Villanueva, ¿no? Que él nace
en 1908 en el barrio de Malambo y de ahí se muda a La Victoria, ¿no? Que como les digo eran los extramuros de la ciudad, ¿no? De origen muy humilde, ¿no? Era tan fuerte la personalidad de Manguera Villanueva que él le da la personalidad, su personalidad se transforma en la personalidad de Alianza Lima. Alejandro Villanueva, que dio lauros al Perú. Lamentablemente, Villanueva no supo cuidar de su salud, por lo que su luminosa trayectoria deportiva fue breve y acabaría penosamente. Manguera Villanueva tiene un final trágico, ¿no? Él sigue jugando hasta el año 43 más o menos, ya recibiendo cada vez más críticas, ¿no? Y más pifias de la afición que antes la había idolatrado. Como te digo, llevaba una vida bohemia, algo desordenada, era muy amigo de Pinglo, ¿no? Les gustaban las jaranas, ¿no? Eran futbolistas y eran jaranistas, digamos, en esa época. Con emoción te dicen los que ayer. Lamentablemente, la indisciplina y la vida bohemia le pasaron factura a Manguera Villanueva. Se retiró del fútbol en 1943 sin celebraciones, sin honores, sin homenajes. Y murió un año más tarde, en abril de 1944, en el Hospital 2 de Mayo de tuberculosis. Tenía solo 35 años, imagínense. Su entierro fue multitudinario y su ataúd estuvo cubierto por la bandera blanca y azul y el pabellón nacional. Que siempre vivirás en el recuerdo, Alejandro Villanueva, que dio lauros al Perú. Luego de las grandes campañas del Rodillo Negro, Alianza Lima pasó por su trance más difícil, perder la categoría en 1938. Baja a segunda división y tiene que jugar el 39 en las canchas del Potao. Están un año en segunda división, en el año 40 regresan, ¿no? Nuevamente a la primera, de donde no van a volver a bajar nunca más. La década de 1940 fue carente de logros. Sin embargo, a fines de ella, Alianza Lima consiguió el resultado más abultado en la historia de los clásicos. El 12 de junio de 1949 ganó 9-1 a Universitario. La figura de aquel inusual partido fue el Feo Salinas, delantero que esa tarde marcó 5 goles en el pórtico de los Cremas. El traslado de la sede de Alianza Lima a La Victoria afirmó la identidad afroperuana del club. Esta identificación se consolidó en la década del 40, cuando llegaron al equipo varios jugadores de piel morena provenientes de la provincia iqueña de Chincha. En los años 40, cuando ya se dice que con Alfonso Sousa Ferreira iba a Chincha y se traía a los negros en camiones, esa es la historia, ¿no? Pero realmente en los años 40 es donde Alianza se nutre de la mayoría de gente morena. Entonces así uno en Alianza Lima uno ve que se va construyendo una identidad primero de barrio, luego de trabajador y luego de negro. Esa mezcla de esos tres elementos que se van construyendo, que lo que pasa es que luego se convierte como una de las instituciones de orgullo afroperuano. Con la incorporación de jugadores chinchanos, Alianza puso fin a una sequía de 14 años sin alcanzar el título nacional.
El equipo íntimo campeonó en 1948. Luego vendrían los títulos de 1952, 1954 y 1955. Por esos años, su poderosa delantera, conformada por Félix Castillo, Guillermo Willy Barbadillo, Roberto Chupón Castillo, Máximo Vides Mosquera y Óscar Huaki Gómez Sánchez, fue bautizada como el segundo Rodillo Negro. En 1955, el equipo aliancista vistió de morado en homenaje al Señor de los Milagros. Un año antes, en 1954, la imagen del Cristo morado había llegado por primera vez a la victoria. Su presencia fue asociada al bicampeonato alcanzado en esos años. Desde entonces, el club íntimo rinde homenaje a su sagrada imagen. Pitín Segarra es otro ídolo aliancista nacido en Chincha, un mediocampista que alineó en el equipo que campeonó en 1962, 1963 y 1965. Pitín jugaba para deleite de las tribunas, era un volante cerebral y buen definidor, representante del llamado fútbol romántico. El ídolo máximo que yo he visto jugar se llama el maestro Víctor Pitín Segarra. Realmente te ibas al estadio y te deleitabas. Ibas a ver jugar, pisar una pelota, se paraba encima de la pelota. Cuando él picaba y alguien le seguía, se paraba encima de la... Con Perico hicieron maravillas, con Julio Bailón, don Víctor Rostain. Hacía una dupla de polendas con un jugador fuerte y habilidoso, considerado por muchos el mejor delantero de la historia del fútbol peruano. Hablamos de Pedro Pablo Perico León. Tenemos a Pedro Perico León, que es querido por los hinchas de los otros clubes. Nunca ha habido un centro jugador como él, dicen, ¿no? Hemos tenido nosotros a los hermanos Gómez Sánchez, Carlos Huaki, que han jugado en Boca, en River, Juan Joya Cordero, Julio Bailón, el primero que se va a Alemania. El equipo blanquiazul, capitaneado por Pitín Segarra, jugó la Copa Libertadores de 1966 contra los poderosos clubes River Plate y Boca Juniors. Los jugadores aliancistas dejaron su huella en canchas argentinas. Siempre me acuerdo de un lateral izquierdo, Marzolini. Entonces Bailón se lo llevaba, incansablemente se lo llevó. Y por ahí pasamos. Nosotros éramos bien tremendos, cansábamos a algunos y por ahí pasábamos todos. En la Copa Libertadores de 1966, Alianza Lima tuvo un desempeño regular. Acumuló más derrotas que victorias. Sin embargo, tuvo un triunfo extraordinario. Le ganó por 1-0 a Boca Juniors en la mítica Bombonera de Buenos Aires. Ese partido tuvo lugar el 25 de abril de 1966 y el gol lo concretó Pitín Segarra. Así, Alianza Lima se convirtió en uno de los pocos clubes que le ganó a Boca Juniors en Copa Libertadores. Esta es mi blanca la esperanza y se juntan corazones para gritar. El gol anotado por Pitín Segarra en la Bombonera es un momento de gloria en el historial aliancista en la Copa Libertadores, competencia que siempre resultó complicada para el cuadro íntimo. Grimaldo me da un pase, como él era el volante, entre los jugadores. Yo estaba, por decir, estos dos eran los defensas y yo estaba en medio. Entonces le hice un juego de cintura, o sea,
como que iba a salir hacia allá y ¡bum! Me enfilo hacia allá. Dejé que la pelota pase. Con eso le saqué por lo menos 3 metros. Ya no me iban a alcanzar nunca, ¿no? Entonces yo dentro de lo que iba, porque faltaban como unos 15 metros para el arco, yo iba pensando, ¿y ahora cómo le hago? ¿Ahora cómo le hago? ¿Ahora cómo le hago? ¿Dónde? Allá. Entonces cuando ya estaba llegando, el arquero comete la falla, porque yo le hice así, un amague, y se va al piso, pues. ¡Pup! Se la puse por encima. El estadio primero, silencio total. En ese difícil partido fue figura el arquero aliancista Rodolfo Bazán, que a los argentinos les atajó de todo. En 1951, el presidente Manuel Odría colocó la primera piedra de lo que sería el estadio de Alianza Lima. El terreno estaba ubicado en la urbanización Matute, en el corazón de La Victoria. Problemas financieros impidieron la construcción del estadio. Mientras tanto, el club utilizaba parte del terreno para sus entrenamientos. En 1966 se retomó el proyecto de la mano del ingeniero uruguayo Walter Lavalleja. En 1972 se le adjudicó el terreno al club y esto permitió ponerlo como garantía para conseguir el dinero necesario para financiar la obra. Había sido un campo baldío, ¿no? Que tuvimos la suerte de conseguir porque nos lo quisieron quitar. Esa fue otra historia también, que lo confirmó, después lo confirmó el general Velasco Alvarado. En 1974 se concluyó el soñado estadio. Alianza Lima se reafirmaba como un club grande del Perú y América. En el año 2000, los socios cambiaron el nombre del estadio a Alejandro Villanueva, en homenaje al gran ídolo del legendario Rodillo Negro. Este recinto albergaría la leal y combativa barra de Alianza Lima, el actual Comando Sur, fundado a mediados de los años 80. Respecto al hinchaje, es digna de destacar la figura de Manuel Feijó, fundador de la primera barra aliancista en 1972. El partido inaugural en el estadio de Alianza Lima fue contra el Nacional de Uruguay. Solo un año después de la inauguración, en 1975, el equipo Grone daría su primera vuelta olímpica en su Fortín de Matute. En 1975, Alianza Lima se coronó campeón nacional, venciendo al Alfonso Ugarte por 3-1.
¿Por qué es tan importante esa victoria? Por dos razones principales. La primera, porque hacía 10 años que Alianza Lima no era campeón. Y la segunda, porque se hizo campeón en su propia cancha, en el estadio Alejandro Villanueva, que había sido inaugurado un año antes. Fue la primera vez que Alianza Lima daba la vuelta olímpica en su casa. El entrenador de ese equipo blanquiazul fue Marcos Calderón, y entre sus figuras se encontraban jugadores como Jaime Duarte y José Caico González Ganosa. Una joven figura que empezaba a brillar entonces era Teófilo Cubillas, el Nene, quien había debutado en 1966, siendo el máximo goleador de esa temporada. Sería campeón con Alianza en 1977 y en 1978. Alianza Lima? Bueno, la verdad es de que fue gracias a un señor de señores, señor amigo, que este año nos dejó, que tuvo que partir al más allá, Rafael Cholo Castillo. Fue él el responsable de mi venida al equipo. Invitó al equipo en el cual yo jugaba en el distrito de donde yo soy, de Puente Piedra. Vinimos a jugar un partido contra los juveniles de Alianza, yo con el Huracán Boys de Puente Piedra. Nos ganaron 7-1. Me tocó a mí en esa oportunidad hacer el gol del Huracán Boys de Puente Piedra, y me sirvió para que a la semana siguiente el Cholo me invitase a formar parte del equipo que nos había ganado. Jugamos contra otro equipo parecido al nuestro de un distrito, ganamos el partido 6-0, me tocó hacer los 6 goles y me quedé para siempre en el ¿Qué edad tenías? 14 años. Wow, o sea que de toda la vida se estaba en Alianza. Desde los 14 años me hice aliancista, pero de corazón. Valgan verdades, Alianza siempre se caracterizó por ser un equipo de morenos. Entonces el fútbol pinturero que ejecutaban estos jugadores, o sea, identificó al equipo. En el Mundial de Argentina de 1978, la selección peruana hizo una primera fase de ensueño. Le ganamos a Escocia 3-1, goleamos a Irán y empatamos con Holanda, que terminó jugando la final contra Argentina. La prestigiosa revista argentina El Gráfico destacó a ese mediocampo como el mejor de la fase inicial del Mundial. Ese mediocampo de lujo estaba formado por 3 blanquiazules: César Cueto, el poeta de la zurda, el Nene Cubillas y José Velázquez, los 3 integrantes del equipo que logró el bicampeonato en 1977 y 1978. Moreno, gol de bandera de Alianza. La mistura perfecta prácticamente en ese entonces, que eran 3, ahora son 4 volantes, ¿no? 2 de contención y el improvisador y el temporizador. Pero en ese entonces simplemente era el que quitaba el balón, era mi persona, César Cueto, que era el temporizador, el lanzador, y Cubillas, que era el improvisador, ¿no? En esos victoriosos años nació una de las canciones más emblemáticas del club, el tema Alianza Campeón, creación del loretano Raúl Vázquez. Después de 1978, vino para Alianza un largo tiempo sin conquistar el título nacional. En 1987, cuando el equipo blanquiazul, compuesto por jóvenes promesas, parecía encaminado a conquistar el esquivo campeonato, ocurrió la peor tragedia del fútbol peruano. Los miembros de la Marina no lograron encontrar más cadáveres. Al partirse debido al violento choque con el agua, los asientos se desengancharon del piso y se dispersaron en el fondo marino. El 8 de diciembre de 1987, el Perú entero quedó consternado con una trágica noticia. El Fokker, que traía al primer equipo de Alianza Lima desde Pucallpa, donde había jugado, se estrelló en el mar de Ventanilla. En el accidente murieron 43 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, hinchas, tripulantes. Solo se salvó el piloto.
En ese avión se fueron promesas del fútbol peruano, como el Potrillo Escobar, Braulio Tejada, Alfredo Tomasini, y figuras ya consagradas como José Caico González Ganosa y el gran entrenador Marcos Calderón. Las muestras de solidaridad de peruanos y extranjeros no se hicieron esperar. Era la generación de reemplazo de la generación anterior, y luego pues no teníamos uno u otro jugador, pero no grupo, no una generación de jugadores, porque ese grupo del Fokker, si a ese le agregabas, digamos, de otros jugadores de otros clubes, tenía pues, no sé, 20 jugadores para una selección competitiva. En el Fokker del 87 no solo se va un equipo de Alianza, se van muchos potencialmente que ya eran seleccionados peruanos. Escobar, que debuta con 14 años, fue sub-15, sub-17, sub-18, sub-19, sub-22, fue el primer equipo. Entonces había Pacho Bustamante, había jugadores de experiencia como Farfán, como Caí. Desde aquella trágica madrugada, el pueblo blanquiazul tiene a Ventanilla como un lugar de peregrinación. Se han tejido varias versiones acerca de las causas del accidente, pero en realidad nunca se supo a ciencia cierta lo que ocurrió. Fueron apareciendo los cuerpos por días. Entonces tú tuviste un mes en el cual toda la prensa estaba si se cayó, si no se cayó, si hubieron muertos, si no había muertos, etc. Entonces era un dolor y una tragedia que estaba viva durante un mes. Desde Tumbes hasta Tacna, desde Pucallpa la gloria. Al poco tiempo de la tragedia, el talento de Augusto Polo Campos compuso el conmovedor tema de la victoria a la gloria. El Perú y el mundo deportivo quedaron conmocionados por la tragedia. El equipo de Alianza renació para afrontar el campeonato de 1988. Regresaron referentes del club como Teófilo Cubillas, César Cueto, Roberto Rojas y José Velázquez, junto a jóvenes figuras como Marco Valencia, Tony Alguedas y Juan Reynoso. Se armó un equipo con refuerzos del Colo-Colo chileno, como Juan Carlos Letelier, Francisco Huerta, Parco Quirós y René Pinto. Este equipo hizo una memorable campaña en 1988, llegando a disputar la final del campeonato. Cada partido era seguido por un estadio lleno que aún tenía fresca la herida del accidente de Ventanilla. Y volverá, Alianza Lima, tu gente morena. Después del accidente del año 87, sí, ahí por decir, Cueto y Guillermo La Rosa estaban en Colombia, yo estaba en Chile, Deportes Iquique, Cubilla estaba en el Striker, ¿no? Y así, regresamos todos, porque la final fue con Sporting Cristal, me acuerdo. Ese fue el 87, la final la jugamos el 88, perdimos 1-0, campeonó prácticamente Cristal, quedamos segundos. Pero todos regresamos y ya nos quedamos hasta finalizar el campeonato. Una pelota de trapo, testigos del primer gol. En 1997, luego de 18 años sin títulos, Alianza Lima, dirigido por el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, se coronó campeón del descentralizado. Jugaban en aquel equipo el goleador Waldir Sáenz, Juan Jayo Legario, Marco Valencia, el brasileño Marquinho y la joven promesa del fútbol peruano, Sandro Bailón. Sandro Bailón moriría trágicamente en la Costa Verde en un accidente automovilístico en el año 2000. Tenía apenas 22 años.
Muy cerca del lugar de su deceso, había fallecido en 1991 otro ídolo aliancista, Roberto Cucurucho Rojas. Tiene ese sentido trágico que ha acompañado a Alianza Lima, ¿no? Y que, bueno, a lo largo de la historia ha tenido etapas pues, como la tragedia del Fokker o la muerte de futbolistas como Sandro Bailón, digamos, ¿no? Que en su mejor momento, ¿no? Por algún accidente han fallecido, ¿no? Entonces, digamos, en Alianza Lima es muy importante, ¿no? La tragedia y también la resurrección, ¿no? Que es una parte muy importante de la identidad blanquiazul. Van a atacar Alianza. Eduardo Alcidio por la derecha. El servicio viene para Gualdir. Va a quedar frente al portero. Gualdir tiró. En el año 2001, Alianza Lima celebró el centenario de su fundación. Con tal motivo, armó un competitivo equipo que tenía la responsabilidad de conseguir el título del campeonato descentralizado. Esta meta se cumplió al vencer por penales al Cienciano en las alturas del Cusco. Alianza Lima, el equipo del pueblo, iniciaba el siglo XXI consiguiendo el ansiado título nacional. Alianza, que nació como un club de barrio, se había transformado en un cuadro de multitudes, caracterizado por la pasión, la picardía y el corazón. Desde sus inicios, Alianza Lima fue un cuadro de peruanos de todos los colores y de extranjeros con alma blanquiazul. Alianza Lima es la fiesta del pueblo y lo seguirá siendo siempre. Claro, es difícil hablar en el Perú de un equipo que mantenga esa identidad, ¿no? Tan limitada a un segmento social, ¿no? a un tipo de peruano, digamos, ¿no? Alianza ahora es, digamos, Alianza Lima es el Perú, también se dice, ¿no? Que es el otro lema, ¿no? Entonces, si Alianza Lima es el Perú, no podía mantenerse como un equipo de negros victorianos, ¿no? Tenía que ampliarse pues, a cholos, a blancos, a mestizos, un poco recuperar lo que era en sus orígenes, ¿no? La Rosa, Cubillas. Y no creo equivocarme, no por mi hinchaje ni mi pasión por este club, ¿no? Sino por lo que he buscado, he escarbado en las bibliotecas. Es el club del más rico historial que hay en el fútbol peruano. Alianza Lima ha ganado más de 20 campeonatos nacionales, llenando de alegría a la hinchada blanquiazul. Haber recorrido su trayectoria no solamente ha sido un placer, sino también una nueva forma de revisar nuestra historia desde inicios del siglo XX. Nos vemos en la próxima.